Flores que él amaba. En la primavera de 1856, mientras Darwin empezaba a escribir su obra sobre la evolución, Gregor Mendel decidió regresar a Viena para volver a someterse al examen para ejercer la docencia que había suspendido en 1850. Esta vez se sentía más seguro. Mendel había estudiado durante años física, química, geología, botánica y zoología en la Universidad de Viena. En 1853 había vuelto al monasterio y comenzaba a trabajar como profesor suplente en la Escuela Moderna de Brno. Los monjes que regentaban el colegio eran muy exigentes en las pruebas y las calificaciones, y era el momento de presentarse de nuevo al examen para obtener el título que no le permitiría ejercer la docencia. Mendel se sometió a la prueba. Por desgracia, este segundo intento fue también un desastre. Mendel estaba enfermo, muy probablemente a causa de la ansiedad. Llegó a Viena, hecho un manojo de nervios y de mal humor, y se puso a discutir con el examinador de botánica el primer día de la prueba, que iba a durar 3 jornadas. Se desconoce cuál fue el tema del desacuerdo, pero es probable que tuviese que ver con la formación, la variación y la herencia de las especies. Mendel no terminó el examen. Regresó a Brno, reconciliado con su destino de profesor suplente. Nunca volvería a intentar obtener aquel título. Al final de aquel verano, todavía dolido por su fracaso en el examen, Mendel sembró guisantes. No era la primera vez que lo hacía. Había estado cultivándolos en el invernadero durante 3 años y había reunido 34 variedades que le proporcionaron los agricultores del lugar y que cultivó para seleccionar las que fueran auténticas, es decir, las que, plantadas, producían idéntica descendencia con flores del mismo color o semillas con la misma textura. A esas plantas eran constantemente idénticas sin excepción, escribió. Lo semejante engendraba siempre lo semejante. Había obtenido el material fundamental para su experimento. Aquellas plantas auténticas o puras, observó, poseían rasgos que eran variantes hereditarias. Cultivadas de plantas de tallo alto, solo engendraban las plantas de tallo alto, y las de tallo corto engendraban plantas cortas. Unas razas producían solo semillas lisas, y las otras solo semillas rugosas. Las vainas podían ser verdes o de un amarillo intenso, flojas o prietas. Mendel confeccionó una lista de características de las variedades puras. 1. El aspecto de las semillas, que podía ser lisa o rugosa. 2. El color de las semillas, amarillo o verde. 3. El color de las flores, blanco o violeta. 4. La posición de las flores, en el ápice de la planta o en las ramas. 5. El color de la vaina, verde o amarillo. 6. La forma de la vaina, lisa o arrugada. 7. La altura de la planta, alta o baja. De cada rasgo, observó Mendel, había al menos 2 variantes distintas. Eran como 2 formas alternativas de describir a la misma planta, o 2 colores de la misma prenda de vestir. Mendel experimentó solo con 2 variantes del mismo rasgo, aunque en la naturaleza podía haber muchos más, como flores de color blanco, violeta, malva o amarillo. Los biólogos dirían más tarde a esas variantes el nombre de alelos, del griego alos, en referencia a los subtipos diferentes del mismo tipo general. Al violeta y blanco, que eran 2 alelos del mismo rasgo, que eran el color de la flor. Los tallos largos y cortos eran 2 alelos de otra característica, la altura. Las plantas puras eran solo un punto de partida para su experimento. Mendel sabía que para revelar la naturaleza de la herencia necesitaba cultivar híbridos. Solo un bastardo, palabra comúnmente empleada por los botánicos alemanes para referirse a los híbridos experimentales, podría revelar la naturaleza de la pureza. Al contrario de lo que más tarde se creyó, era bien consistente del gran alcance de estudio. Este era fundamental para conocer la historia de la evolución de las formas orgánicas, escribió. Asombrosamente, Mendel había hecho en 2 años una serie de ensayos que le permitieron conocer algunos de los aspectos más importantes de la herencia. Dicho en términos sencillos, lo que Mendel se preguntaba era lo siguiente. Si cruzaba una planta alta con otra baja, ¿obtendría una planta de tamaño intermedio? ¿Se mezclarían los 2 alelos, el alto y el bajo? La obtención de híbridos era una labor tediosa. La planta de guisante se autopoliniza,
Las anteras y el estigma maduran dentro de la corola en forma de valva de la flor, y el polen pasa directamente de las anteras al estigma de la misma flor. Pero la fertilización cruzada era otra cosa. Para conseguir híbridos, Mendel tenía primero que castrar cada flor cortando sus anteras, emasculándola, y luego transferir el polen anaranjado de una flor a otra. Si lo hacía solo, se encorvaba, provisto de un pincel y unas pequeñas tijeras para proceder a castrar y polinizar las flores. Colgaba su sombrero de jardinero en un arpa, con lo que cada visita al jardín le precedía el sonido de una sola nota cristalina. Era su única música. Es decir, saber cuántos de los monjes de la abadía conocían los experimentos de Mendel es difícil, o a cuántos les importaban. A comienzo de la década de 1850 había intentado realizar una versión más audaz de su experimento, utilizando ratones de campo blanco y grises. Los había criado en su celda, prácticamente a escondidas, con el fin de producir híbridos, pero el abad, aunque por lo general toleraba los caprichos de Mendel, se lo había impedido. Que un monje tratara de emparejar ratones para entender la herencia era algo un tanto atrevido, sobre todo para un agustino. Mendel optó entonces por las plantas y realizó su experimento en un invernadero. El abad le dio su consentimiento. No le toleró el uso de ratones, pero no le importó que empleara guisantes. A finales del verano de 1857, el primer híbrido de la planta de guisante había florecido en el jardín del convento. Las flores eran blancas con manchas de color violeta. Mendel tomó nota de los colores de aquellas flores, y cuando salieron las vainas, las abrió para examinar las semillas. Realizó nuevos cruzamientos, plantas altas con plantas bajas, amarillas con verdes, de semillas rugosas con las de semillas lisas. En otro golpe de inspiración cruzó unos híbridos con otros, produciendo híbridos de híbridos. Los experimentos prosiguieron durante 8 años. Las plantaciones crecieron hasta desbordar el invernadero y ocupar una parte del terreno de la abadía, un rectángulo de 6 por 30 metros de suelo fértil que llegaba hasta el refectorio que Mendel podía ver desde su celda. Cuando el viento sacudía las persianas de su ventana abierta era como si toda la celda se convirtiese en un microscopio gigante. El cuaderno de Mendel se llenaba de tablas y palabras garabateadas con los datos de los miles de cruzamientos. Tenía los pulgares sensibles de tanto abrir vainas. ¿Qué pensamiento tan pequeño puede llenar toda una vida?, escribió el filósofo Ludwig Wittgenstein. Y la vida de Mendel parecía estar efectivamente llena de pensamientos muy pequeños. Sembrar, polinizar, florecer, arrancar, desvainar, cortar, repetir. El proceso era sumamente tedioso, pero Mendel sabía que los pequeños pensamientos a menudo florecen en grandes principios. Si la inmensa revolución científica que había extendido por Europa en el siglo XVIII había tenido un legado, era este: las leyes que rigen la naturaleza son uniformes y universales. La fuerza que movió la manzana de Newton de la rama a su cabeza era la misma que guiaba a los planetas en sus órbitas celestes. Si también la herencia obedecía a una ley natural, era probable que esa ley determinara la reproducción, tanto de los guisantes como de los humanos. El jardín de Mendel era pequeño, pero él no confundió su tamaño con el de su ambición científica. Los experimentos avanzan con lentitud, escribió Mendel. Al principio tuve que armarme de paciencia, pero pronto vi que todo iba mejor hacia varios experimentos de manera simultánea. Con múltiples cruzamientos en paralelo, la obtención de datos se aceleraba. Poco a poco empezó a discernir ciertos patrones en estos datos: constancias no previstas, proporciones regulares, ritmos numéricos. Había dado finalmente con la lógica interna de la herencia. El primer patrón era difícil de advertir. En la primera generación de híbridos, los rasgos individuales heredables, tanto alto o bajo, semillas verdes o amarillas, no se mezclaban jamás. Una planta alta cruzada con otra baja producía invariablemente solo plantas altas. Una planta de guisantes lisos cruzada con la de rugosos producía solo guisantes lisos. Los 7 rasgos con los que experimentó seguían el mismo patrón. El carácter híbrido no era intermedio, sino que se asemejaba al de uno de los progenitores, escribió Mendel. Este llamó dominantes a los rasgos y recesivos a los que habían desaparecido. Si Mendel hubiera dejado de experimentar en este punto, ya había hecho una gran aportación a la teoría de la herencia. La existencia de los alelos dominantes y recesivos era un rasgo determinado y contradecía la teoría
decimonónica de la herencia mezclada. Los híbridos que Mendel había producido no poseían características intermedias. Solo un alelo se afirmaba con el híbrido, forzando a la otra variante a desaparecer. Pero ¿dónde estaba el rasgo recesivo que no aparecía? ¿Lo había devorado o eliminado el alelo dominante? Mendel amplió su análisis con un segundo experimento. Cultivó híbridos de plantas altas y plantas bajas para obtener una progenie de tercera generación. Como los tallos altos eran dominantes, todas las plantas de ese experimento al principio eran altas. El rasgo recesivo había desaparecido. Pero, cuando las cruzó entre ellas, Mendel encontró que arrojaban un resultado inesperado. En alguno de estos cruzamientos de tercera generación, las plantas de tallo corto reaparecieron, todas inalteradas, tras haber desaparecido en la generación anterior. El mismo patrón se repetía con los otros 7 rasgos. Las flores blancas desaparecían entre los híbridos de la segunda generación para reaparecer en algunos miembros de la tercera. Mendel observó que un organismo híbrido era en realidad un compuesto con un alelo visible, dominante y otro latente recesivo. La palabra que usaba Mendel para describir estas variantes era formas. El término alelo lo acuñarían los genetistas en la década de 1900. Tras estudiar las relaciones matemáticas, las proporciones entre varios tipos de progenie resultantes de cada cruzamiento, Mendel pudo empezar a construir un modelo explicativo de la herencia de los rasgos. En el modelo de Mendel, cada rasgo venía determinado por una partícula de información indivisible e independiente. De estas partículas había 2 variantes o alelos, alto y bajo para la altura, o blanco y violeta para el color de la flor, y así sucesivamente. Cada planta heredaba una copia de cada progenitora, un alelo de la parte masculina a través del polen y otro de la parte femenina presente en el óvulo. Cuando se creaba un híbrido, ambos rasgos se mantenían intactos, pero solo uno de ellos demostraba visiblemente su existencia. Entre 1853 y 1862, Mendel desvainó kilos y kilos de guisantes confeccionando de modo compulsivo tablas con los resultados de cada cruzamiento. Semillas amarillas, cotiledones verdes, flores blancas. Los resultados eran asombrosamente consistentes. La pequeña parcela del jardín del monasterio produjo un volumen abrumador de datos para analizar. 28.000 plantas, 40.000 flores y casi 400.000 semillas. Hace falta mucho coraje para realizar una labor de tal magnitud, escribiría Mendel más tarde, pero coraje no es una palabra apropiada. Más que coraje necesitó otra cosa para hacer aquel trabajo, una cualidad que solo puede describirse con la palabra delicadeza. Se trata de una palabra nada típica para caracterizar un trabajo científico o al propio científico. Comparte, eso sí, cualidades de la actividad de un agricultor o de un jardinero, pero acompañadas de cierta atención, como la de la planta del guisante con sus zarcillos, capaces de orientarla a la luz solar y de asirle a un árbol. Mendel era ante todo un jardinero. Su genio no se nutría de los conocimientos o las convenciones de la biología. Afortunadamente había fracasado y 2 veces en aquel examen. Fue más bien su conocimiento intensivo del jardín junto con su capacidad de observación, la laboriosa polinización de sus plantas, la meticulosa tabulación de colores y cotiledones, lo que pronto lo llevó a realizar hallazgos que la concepción tradicional de la herencia no podía explicar. Los experimentos de Mendel ponían de manifiesto que la herencia solo podía explicarse por la transmisión de unidades de información discretas de los progenitores a su progenie. El esperma transmitía una copia de su información, un alelo, y el óvulo otra copia, un segundo alelo. Un organismo heredaba un alelo de cada progenitor. Cuando ese organismo producía esperma u óvulos, los alelos se dividían. Uno pasaba al esperma y el otro al óvulo para combinarse en la siguiente generación. Un alelo podía dominar al otro cuando ambos estaban presentes. Cuando el alelo dominante estaba presente, el recesivo parecía desaparecer, pero cuando una planta recibía 2 alelos recesivos, este reiteraba su carácter. Toda la información que portaba un alelo concreto permanecía indivisible. Las partículas permanecían casi intactas. El ejemplo de Doppler retornaba a Mendel. Había música detrás del ruido, leyes detrás de la aparente anomia, y solo experimento enteradamente artificial, como crear híbridos a partir de razas puras portadoras de rasgos sencillos, podía revelar esos patrones latentes. Detrás de las llamativas variaciones en los organismos naturales, alto, bajo, rugoso, liso, verde, amarillo, pardo, había corpúsculos de información hereditaria que se pasaban de una generación a la siguiente. Cada rasgo era unitario, distinto, separado e indeleble.
Mendel no dio nombre a aquella unidad de la herencia, pero descubrió las características fundamentales de un gen.